Para esta reflexión vamos a comenzar leyendo el Evangelio. Comenzamos a meditar el Evangelio de San Lucas. Y en esta ocasión Jesús dice una sola expresión, pero todo el contexto en el que está es más lo que se dice de Jesús o lo que se dice a Jesús que las propias palabras del Señor. Por eso, acompáñenme en la lectura del Evangelio según San Lucas. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Una vez alguien comentó que se sabe más de quién es una persona por sus enemigos que por sus amigos. Y la razón es que hay más objetividad. Objetividad porque los amigos llenos de afecto siempre van a hablar bien. En cambio, los enemigos siempre van a buscar como lo negativo y van a hablar de todo lo que uno hace, aunque hablen mal. En este sentido, es esto lo que encontramos en el Evangelio. Hoy, los enemigos de Jesús, este espíritu impuro, le dice: ya sé quién eres. Eres el Santo de Dios. San Agustín decía que los demonios tenían más fe que los hombres, porque los demonios no tenían otra opción que proclamarlo a él como el Santo de Dios. No podían no reconocerlo. Los enemigos dicen lo que eres, tal cual es. Este es el Santo de Dios. No puedo decir que es mi amigo porque este es el Santo de Dios, dice el demonio. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué nosotros no podemos proclamarlo del mismo modo que lo hacen estos demonios? Sin duda que es porque somos amigos a medias de Jesús. Porque quizás no hemos experimentado fuertemente su presencia, o porque por nuestra libertad tenemos la capacidad de hacernos los sordos, los ciegos o los mudos. Y sin embargo Jesús pasa, Jesús actúa, Jesús realiza signos concretos, aunque no precisamente impactantes en la vida de todos. Hace poco encontraba una imagen que decía: el problema no es el coronavirus, las guerras o la pobreza en el mundo. El problema es que Dios habla y nadie le escucha. Y verdaderamente este es el problema. En este Evangelio, los hombres de esta ciudad de Galilea estaban asombrados de lo que enseñaba, porque hablaba como quien tenía autoridad. Hablaba con fuerza, con convicción, pero sobre todo con una autoridad moral que le daba su propia vivencia de vida y su fidelidad a cada una de las palabras que decía. Por eso se preguntaban: ¿qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. ¿Qué tiene su palabra?
Y es la misma pregunta que podemos hacernos en este día. ¿Qué tiene la palabra del Señor? ¿Qué tiene la palabra que nos causa tanto miedo? ¿Acaso seremos nosotros unos demonios? ¿Por qué nos da tanto miedo abrir la palabra? ¿Por qué nos da tanta pereza escuchar al Señor? ¿Por qué hemos dejado de reconocer su autoridad? ¿Por qué hemos dejado de asombrarnos de su enseñanza? ¿Por qué parece que la fama del Señor ya no se extiende por todas partes, como se ocurría en este Evangelio? ¿Por qué? La pregunta se responde con lo que decíamos al principio, por nuestra libertad, porque nos hemos hecho los ciegos, los sordos y los mudos, porque hemos preferido más adorar al demonio de muchas maneras antes que darle la verdadera adoración a Dios. Y es que en verdad, muchos hoy dudan de todo, dudan de que existe el cielo, dudan de que existe el infierno, dudan de que existe Dios, dudan de que existe el demonio, y hay algunos más que incluso dudan de su propia existencia, de su existencia como personas, de su propio ser, de su propia esencia. No saben lo que son, no saben para qué viven. Y esta duda que se ha hecho universal, que se ha hecho tan generalizada, es una duda soberbia de parte de aquel que no quiere a ningún maestro, que no quiere ninguna enseñanza, que no quiere escuchar, que no quiere ver, que no quiere comprometer su ser con las palabras que va a decir. Porque cuando hablamos las palabras nos comprometen. De ese modo, decimos que ya no vemos a Dios. Decimos que ya no lo escuchamos y buscamos no verlo ni escucharlo. Y ese es el resultado, la duda, la negación de todo y el sinsentido de nuestras vidas. Piensen en algún conocido que tengan, algún amigo, familiar inclusive, y seguro que más de uno no encuentra el sentido de su vida. Porque creyéndose el hombre el centro del mundo, siendo tan soberbio para decir todo lo que ha ocurrido, todo lo que se ha hecho, todo lo que existe no lo hizo Dios ni lo ha hecho el diablo, lo hice yo. ¡Qué soberbia! Pero en esta soberbia solamente se encuentra el vacío, el sinsentido y la oscuridad. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro cometido hoy? Dejar de ser ciegos, dejar de ser sordos, dejar de ser mudos. Comenzar a escuchar, comenzar a asombrarnos, comenzar a preguntar, comenzar a anunciar también. Tener la certeza, como lo tenían y lo tienen los demonios, de que Cristo es el Santo de Dios y de que lo que necesita el mundo, es un Salvador. El mundo sí necesita evidentemente mucha ciencia, sí necesita, claro está, tecnología, sí necesita también mucha formación. Es buena la duda, es bueno dialogar, es bueno convivir en la diferencia, pero también es bueno saber que hay un Dios y que ese Dios es nuestra certeza. Y que ese Dios, como dice nuestro fundador, no habla en el sol que va a guiñar un ojo o la luna que nos va a dar una sonrisa. Ese Dios tiene un modo concreto de hablar y es su palabra. Es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. ¿Qué tiene su palabra? Tiene vida eterna.
que tiene en su palabra el camino para la salvación, que tiene en su palabra la fuerza y la gracia para abandonar nuestro pecado. Esto es lo que nos quiere decir el Evangelio al mostrarnos que por la palabra este hombre que estaba preso de espíritus impuros fue purificado, que tiene su palabra la salud interior que estamos buscando. De tal modo, descubrámoslo, veámoslo, escuchémoslo en la palabra y anunciémoslo desde la palabra. Este mundo está preso de tantos demonios, demonios que se visten con traje y corbata, demonios que sonríen, demonios que riegan sangre, que promueven la muerte, que promueven el odio, que promueven el relativismo, demonios que dicen que el demonio no existe, demonios que dicen que Dios no existe, demonios que dicen que el hombre es una casualidad fortuita que se puede manipular para liberar al hombre de tanta esclavitud, esclavitud que muchas veces ha buscado él mismo. Solamente hay un camino, solamente hay una posibilidad, y esa posibilidad no es otra más que las palabras de Cristo, que dice: cállate y sal de este hombre. Preguntémonos si en nuestra vida tendremos esa valentía para decirle también a nuestro pecado: cállate y sal de mí. O más bien, si tendremos esa pureza de corazón y esa sed de Dios para decirle: Señor mío y Dios mío, ven y dile a mi pecado: cállate y sal de mí. Que el Señor nos dé la gracia para verdaderamente hacer esto que tanta falta nos hace y que, por otro lado, tanta felicidad nos brindará.